A falta de que se juegue esta noche los últimos 90 minutos por la gran final de la Copa Bolivia, entre Bolívar Paceño 2, Nacional de Potosí nada, repasamos los equipos de Sudamérica, quienes ya se encuentran en la Copa Libertadores de América y en la Copa Suramericana para el 2026. Y precisamente comenzamos en Bolivia hasta el momento. Always Ready, Bolívar Paceño y The Strongers están clasificados a la Copa Libertadores de América, y a la Copa Suramericana accedería Nacional de Potosí. El caso de Strongers, tercer puesto en la primera división del fútbol boliviano, está clasificado como Bolivia 4, pero puede clasificar como Bolivia 3 si Bolívar Paceño esta noche se queda con la Copa Bolivia, aumentando la diferencia frente a Nacional de Potosí, que se quedaría también con el tiquete a la Copa Suramericana. De lo contrario, más que todo con The Strongers puede clasificar como Bolivia 4. Pues eso, si llega a pasar algo extraordinario con Nacional de Potosí, que también quiere precisamente el tiquete a la Copa Libertadores de América, siendo campeón esta noche de la Copa Bolivia. Por supuesto, nuestro país tiene representado en la fase de grupos a Independiente Santa Fe y al Junior de Barranquilla. Santa Fe, primer campeón del 2025, Junior, segundo campeón del 2025. Estos equipos también se van a ver las caras en la próxima Superliga de Campeones, que se va a disputar del 15 al 21 del próximo mes. Empieza en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y termina en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y después veremos, así como en el 2021, a Santa Fe y a Junior de Barranquilla en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América después de 5 años. Vuelven a verse las caras, pero en grupos distintos. Vamos a ver con qué grupo le toca a Independiente Santa Fe, lo mismo el Junior de Barranquilla. Y a la segunda fase van a acceder Deportes Tolima enfrentando o con Nacional de Potosí, o con The Strongers de Bolivia, o con Deportivo Táchira de Venezuela. Mientras que el Deportivo Independiente Medellín, así equipo castigado y con muchas cosas por decir así del Deportivo Independiente Medellín, mamita querida, se estaría enfrentando al Liverpool para el mes de febrero con o sin público. Porque este equipo se encuentra castigado, claro, la hinchada, por todo lo que hicieron la semana pasada en la gran final de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional. El fútbol de Ecuador también tiene en sus representantes, campeón del fútbol ecuatoriano, una vez más Independiente del Valle, subcampeón del fútbol ecuatoriano, derrotando con doblete de Michael Estrada a la U Católica. La Liga Deportiva Universitaria de Quito, con poca asistencia de público, ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado. A la primera fase, la Universidad Católica, equipo que perdió ayer frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, va a la primera fase. Se va a enfrentar con Juventud de Uruguay, mientras que Barcelona de Guayaquil se va a ver las carátulas con Argentinos Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Por Paraguay a la segunda fase va Guaraní, a la primera 2 de mayo. Donde se verá las caras con Alianza Lima, y a la fase de grupo Cerro Porteño de Jorge Baba, y que tiene al nuevo jugador, con la cual Santa Fe vendió a Harold Santiago Mosquera. Campeón del Clausura, Cerro Porteño, y campeón de la Apertura, La Libertad. Mientras que Perú tiene también sus representantes. Universitario de Deportes, campeón del fútbol peruano, el subcampeón del fútbol peruano, se llama Cusco Fútbol Club. A la primera fase, enfrentando con 2 de mayo de Paraguay, va Alianza Lima de Hernán Barcos, que hace las veces de local en el Alejandro Villanueva, bonito estadio, la casa de la Alianza Lima. Y a la segunda fase va el Sporting Cristal, el ganador de la llave de la primera fase, o 2 de mayo, o el equipo Alianza Lima. Se vería las caras en la segunda fase con Sporting Cristal, si llega a ser Alianza Lima, mamita querida, con su concepto de bloques que vamos a tener para el fútbol peruano en la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, todo está por verse para Perú.
Y el otro país del Pacífico es Chile. Atención chilenos a los equipos, quienes van precisamente a la segunda fase. El caso de O'Higgins, que se va a ver las caras con Santiago Arias y el Fútbol Club Bahía. Y Huachipato, campeón de la Copa Chilena, derrotando en una final totalmente inédita hace poco frente al Deportivo Limache. Este último equipo se quedó con las ganas de clasificar a la Copa Libertadores siendo campeón de la Copa Chilena. Pero finalmente va Huachipato. Qué equipo tan extraño, pero bueno, qué nombre un poco chistoso, pero bueno, así es el nombre del equipo, quien estará jugando la segunda fase de la Copa Libertadores de América. Y a la fase de grupos, campeón del fútbol chileno por sorpresa, Coquimbo Unido. Y el subcampeón del fútbol chileno, la U Católica, pero de Chile. Por Uruguay, Nacional de Montevideo con Julián Millán y Juan Pablo Patiño. Peñarol, el campeón del siglo, quienes van a la fase de grupos. A la primera fase enfrentando con la U Católica, pero de Ecuador va Juventud y enfrentando al Deportivo Independiente Medellín en la segunda fase Liverpool de Montevideo. Venezuela con la Universidad Central, campeón por sorpresa del fútbol chamo. Deportivo La Guaira, que es el campeón, o bueno, subcampeón, digámoslo así, del fútbol venezolano. Pero no, el subcampeón del fútbol venezolano es Carabobo. No sé si es Deportivo La Guaira o Carabobo. Estamos con esa duda. Pero la Copa Libertadores van Universidad Central y Deportivo La Guaira a la fase de grupos. A la fase de grupos por Venezuela va Carabobo. Se va a enfrentar frente a Huachipato. Tremenda llave en la segunda fase. Por la Argentina van a la fase de grupos. Campeón de la Copa Suramericana, Lanús. Campeón del primer semestre, Platense. Campeón del segundo semestre, bicampeón del Trofeo de Campeones, Estudiantes de La Plata, con Edwin Cetré. Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina, con Sebastián Villa, el mejor de la reclasificación de la tabla general. Rosario Central de Ángel Di María y de otro tumaqueño, Hamilton Campas. Boca Juniors con Fran Fabre y también están en ofertas para vender a Marino Inestrosa. Lo quieren para la temporada 2026 a Marino Inestrosa, que viene del Atlético Nacional. Están en esas negociaciones, pero bueno, puede jugar la Copa Libertadores. Boca Juniors con Marino Inestrosa. Pues bien, esos son los 6 equipos por la Argentina quienes van a jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y contra Barcelona en la segunda fase va a jugar Argentinos Juniors. Y por Brasil a la fase de grupos, Flamengo, Corinthians, campeón de la Copa de Brasil. Flamengo, que es el campeón reciente de la Copa Libertadores, subcampeón de la Copa Intercontinental de Clubes de la FIFA y clasificado al Mundial de Clubes del 2029. Además, Palmeiras, campeón, subcampeón del Brasileirao. Bueno, respectivamente Flamengo, campeón de la Copa Libertadores y campeón del Brasileirao. Además estarán Cruzeiro, Mirassol y Fluminense. Y a la segunda fase van a jugar Botafogo y Bahía con el colombiano Santiago Arias frente a O'Higgins de Chile. Y atención a esta nota. The Strongers, tercer puesto en la primera división del fútbol boliviano. Está clasificado como Bolivia 4 hasta el momento. Puede clasificar como Bolivia 3 si Bolívar esta noche gana la Copa Bolivia, enfrentando a Nacional Potosí, que con la cual va ganando la serie 2-0. Y ahora vamos a la gran conquista de la Copa Suramericana, como siempre comenzando con Bolivia. Hasta el momento iría Guavirá, que es justamente el 4 de Bolivia a la Copa Suramericana. Están justamente estas reglas. Por ejemplo, Blooming, quinto puesto de la primera división del fútbol de Bolivia, puede clasificar o como Bolivia 1 o como Bolivia 2 si llega a pasar esta noche con el partido de la Copa Bolivia, la final entre Bolívar Paceño y Nacional de Potosí. La serie la va ganando Bolívar 2-0. Lo mismo con Independiente Petrolero, sexto de la primera división del fútbol boliviano. Puede clasificar como Bolivia 2 o 3. Lo mismo San Antonio Bulobulo, que es el cuarto de la primera división del fútbol de Bolivia. Será Bolivia 1 si Nacional de Potosí es campeón de la Copa de Bolivia, aunque misión imposible para este equipo.
Pues puede clasificar esta noche si no gana la final de la Copa Bolivia. Este mismo equipo es rival de Bolívar Paceño Nacional de Potosí. El séptimo de la primera división del fútbol de Bolivia será Bolivia 3 si no es campeón esta noche de la Copa Bolivia, y el campeón sería para el cuadro celeste Bolívar Paceño. El caso de Colombia, el campeón una vez más de la Copa Colombia, Betplay de Mayor, el Atlético Nacional, América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios. Pues ambos equipos se van a enfrentar en la zona Colombia, Nacional con Millonarios como en el 2007 y como en el 98 en la Copa Libertadores, América de Cali y Atlético Bucaramanga en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Nacional Millonarios será únicamente en el Atanasio Girardot. Por Chile, la U de Chile, Audax Italiano, el equipo de los Audaces palestino porque te canta tanto el pop rock latino, y Cobresal. Por Ecuador, Orense Libertad Fútbol Club, Macaray Deportivo Cuenca. Por Paraguay, Sportivo Trinidense, Nacional de Montevideo, el debutante Recoleta y Olimpia, el campeón, el más veces campeón del fútbol boliviano. Por el Perú, Alianza Atlético, Melgar de Arequipa, Deportivo Garcilaso y Cienciano de Cusco. Uruguay tiene a Defensor Sporting, Boston River, Racing de Montevideo, Montevideo City y pare de contar. Mientras que Venezuela con Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas y Metropolitanos. La Argentina con River, Racing Club, el subcampeón del Clausura, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas. Lástima que no clasificaron ni Talleres, ni Central Córdoba, ni Vélez Sarsfield, ni Banfield, ni nada, ni siquiera Huracán. Tampoco se clasificó como por sorpresa el otro Independiente, para el Independiente A, el de Avellaneda. El equipo que tenía el colombiano Álvaro Angulo, que hoy en día se encuentra jugando en el fútbol de México con los Pumas UNAM. Y por Brasil, Sao Paulo, Gremio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos y Vasco da Gama, el subcampeón de la Copa Brasil. Esos son los tiquetes rumbo a la Copa Libertadores. La gran final de la Copa Suramericana será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto el Flaco Meléndez de Barranquilla. Y donde esperemos, si la final es en Barranquilla, que sea con un equipo colombiano, o con Nacional, o con Millonarios, o con América de Cali, o con Atlético Bucaramanga. Ojalá que sea el verde paisa, Atlético Nacional, porque el deseo para el año que viene es que Nacional gane ahora sí en serio la Copa Suramericana. Lo intentó en el 2002 frente a San Lorenzo de Almagro con el maestro Alexis García, y en el 2014 con Juan Carlos Osorio frente a River Plate, donde tenían un colombiano, Teófilo La Chinita Gutiérrez. Mientras que la gran final de la Copa Libertadores de América se va a jugar en el estadio de Santa Cruz de la Sierra. No, se va a jugar precisamente en Montevideo, Uruguay. Una corrección, pensaba que era en Santa Cruz de la Sierra, pero bueno, se bajaron de la sede de la gran final de la Copa Suramericana. Va a ser en Estadio Centenario hasta el momento de Montevideo, pero bueno, hasta el momento por determinar. Hasta el momento están los cupos para la Copa Libertadores, para la Copa Suramericana. Depende de lo que vaya a pasar esta noche con Bolívar y con Nacional de Potosí. Para ustedes, ¿quién será el campeón de la Copa Bolivia? Opinen ustedes en los comentarios que yo los leo.